Hola chicos, lengua 63, el 3. Sobre las oraciones coordinadas, vamos a hacer el tercero de toda esta frase, de todo este texto, la tercera, que ya la habíamos separado, nos había quedado una primera, por eso dicen que voy cabizbaja y meditabunda, 2, cuando iba a la escuela pasaba el tiempo libre pensando y estudiando, y 3, la última, la que viene ahora, no hablaba por los codos ni estaba pensando en las musarañas, sino que me sentaba en mi pupitre y me concentraba con rapidez. Fíjate que aquí, si no hubiéramos tenido ya el sino, ¿dónde está? El sino este, que es junto y sin acentos. Conjunción. ¿De qué tipo? Adversativa. De las que une oraciones de igual categoría, coordinadas, las dos. Y en este caso van a ser adversativas, porque una tiene un diferente sentido del otro. La una tirará a positivo, a buena, y la otra tirará a negativo, a malo. Es decir, mientras una dice una cosa, la otra parece que quiere decirte lo adverso, lo contrario. Por eso las diremos que son coordinadas adversativas. Y el sino será el gancho. O sea que ya podemos ir dibujando las llaves. Para la primera, el sino, el gran gancho adversativo, que también es pariente del pero. El pero se coge en unas ocasiones y el sino en otras. Aquí han cogido el sino que parece que va mejor. Aquí tenemos las dos adversativas, 1 y 2, separadas por el gancho del tren. Decíamos que eran vagones, pero los dos autónomos, los dos con motor propio. Se pueden quedar solitas las dos y no suenan mal, ni te van a preguntar ¿y por qué dices eso? No, mira, si tú le dices, la primera dice, yo no hablaba por los codos, yo no hablaba por los codos, ni estaba pensando en las musarañas. Bien, oye, pues muy bien, demostrar que eres un buen chico, Y ahora te quitas el gancho, quitas el qué, porque este qué va con el sino, el sino que forma una locución, es decir, una locución hecha de dos palabras. Me sentaba en mi pupitre y me concentraba con rapidez. Me sentaba en mi pupitre y me concentraba con rapidez. Ya se ven que estás hablando de cuando ibas a la escuela, pero tiene pleno sentido, es coordinada también de la anterior. Bueno, pasamos a esta, porque resulta que esta no es simple, que hasta el sino, vemos que tiene varios verbos. Hablaba y estaba. Mejor dicho, estaba pensando, que es una perífrasis verbal de acción continua, o sea que tiene dos verbos. Pues entonces aquí hay que separar en dos oraciones, una oración y otra oración. ¿Hay algún gancho entre ellas? Sí, el ni. El ni es el y no. El y no. Luego aquí está el ni. Oiga, pero el ni lleva dentro la y copulativa. Entonces quiere decir que esto con esto está unido copulativamente, es decir, que son también coordinadas. Exacto, amigo. Tienes aquí una coordinada, a su vez, y otra coordinada, a su vez. Esto se ve mucho en matemáticas. En un corchete van dos paréntesis, ¿verdad? Pues vamos aquí es esto. Mira, la primera. No hablaba por los codos. Verbo. Hablaba. Hablaba. Con el no. Complemento circunstancial de negación. Yo. Sujeto elíptico. Yo no hablaba. Y ahora, por los codos. Hombre, no vas a decir como si efectivamente se pudiera hablar por los codos. Y decir complemento circunstancial de lugar. Como si pudieras hablar por la boca, por la nariz, por la oreja, por el pelo y por los codos. No. Es una expresión que indica mucho, cantidad. Pues entonces nosotros la pondremos así. Pondremos
complemento circunstancial de cantidad, un modismo, una expresión, que es por los codos. Por los codos. O sea que esta es la primera oración o proposición simple, completa, que va unida copulativamente, porque este ni significa y no, porque aquí ya había un no, y entonces aquí dice y también no, o y no también. ¿Qué otra cosa? La siguiente. Y no estaba pensando en las musarañas. El estar pensando, estaba pensando, es una perífrasis verbal de estar más gerundio, que indica continuidad de acción. Estar haciéndolo en este momento, lo que en inglés llaman el presente continuo. Estaba pensando, ¿quién? Sujeto. Yo. ¿En qué pensaba? En las musarañas. Lo mismo te digo. Mucha gente dice, ¿estás pensando en las musarañas? Vaya, hombre, ¿y qué son las musarañas? Dice, pues no sé. ¿Y entonces por qué lo dices? Pues porque se dice. ¿Y para qué se dice? Para decir que estabas pensando en una cosa que no convenía, que no traía a cuenta, que te despistaba, que había otra cosa más importante y tú no estabas pensando en ella, que estabas pensando en tonterías, en cosas superficiales, no en las importantes. Pues eso es pensar distraídamente, pensar no atentamente. Y lo que esto que en mente ya se nos va al modo, y es que es un modo. Es decir, pensar con despreocupación o sin pensar casi, podríamos decir. O sea que yo pondría, por lo menos estaba pensando en las musarañas, yo pondría complemento circunstancial de modo. Bueno, y estas dos ahora, que son del mismo signo, fíjate que las dos eran negativas. Esta es negativa, yo no hablaba, y yo no pensaba. Estas son las negativas. Y ahora viene la parte contraria, la parte positiva, para que sean adversas, que ya nos lo venía diciendo el sino. El sino nos decía que lo que una decía, la otra lo borraba, lo contrariaba, lo ponía adverso, contrario. ¿Serán otras dos también? Vamos a ver. Me sentaba en mi pupitre y me encontraba... pues también hay dos. O sea, hay dos que están unidas también por la copulativa, por la I. Mira, si no me sentaba en mi pupitre y. Entonces, aquí está la primera y aquí está la segunda. Que entre sí, ellas solas son coordinadas copulativas. Estas dos, la una para la otra y la otra para la otra, también son coordinadas copulativas. Igual que aquellas. Estas en lo positivo se dan la mano y estas en lo negativo se dan la mano. Pero se dan la mano con la misma conjunción, con la I copulativa. Aquí lleva la salvedad de que se junta con el no para no repetir dos veces la no. Pero aquí no, aquí son copulativas y las dos afirmativas. O sea que tenemos copulativas, coordinadas copulativas. Y a su vez, estas dos son coordinadas adversativas con estas dos. En matemáticas, pues muy fácil. En matemáticas, mira, un paréntesis, con otro paréntesis, y aquí pondríamos otro más, poner otro paréntesis con otro paréntesis. Esta expresión la hemos visto en matemáticas perfectamente, pues es esta. La lógica de la matemática es la lógica del lenguaje. Lógica solo hay una, que es las normas que tiene el pensamiento para desarrollar su función. Eso es la lógica. Pues entonces la lógica que la emplean en la matemática, la emplean en el lenguaje. Por cierto, que el cerebro humano primero la utilizó para el lenguaje y luego la abstrajo, la sedujo, la sacó del lenguaje
para pasarlo a las matemáticas. Las matemáticas han nacido del lenguaje. Sí. Que se sepa. Seguimos. Bueno, eran unos señores que querían complicarse poco la vida. Y entonces dijeron, esto qué complicado es. Vamos a lo sencillo. Donde las relaciones sean más, menos por y entre y alguna más y a correr. Empezaron así por lo simple, por lo sencillo. Bueno, vamos a ver acabar esto. Aquí tendremos, pues, en esta proposición, oración podríamos llamarla, parte del sujeto, parte del predicado, donde estará mandando el verbo. ¿De qué verbo hablábamos aquí? De hablaba. No, perdón, que estamos ya en el segundo. Sentaba. Sentaba. Y aquí, el otro verbo, concentraba. Concentraba. ¿Sujetos quiénes? Pues el mismo. Yo soy el sujeto de todo. Yo, como no está expresado ahí escrito, decimos que es elíptico y lo ponemos así con discontinuo. Aquí también y yo, concentraba. Vamos a ver. Esa partícula, ese pronombre que va acompañando al verbo, tanto al me sentaba como al me concentraba. A ver. ¿Yo puedo sentarte a ti? Sí, mira, te cojo y te siento en tal... Sí. Pero entonces fíjate que ese te es de segunda persona y el sentaba era yo el que lo hacía. Yo sentaba a ti. Entonces sí, este te tiene complemento. Tú eras sentado por mí, sería el complemento directo. Pero en el caso de sentarme, es como un gorrito que se ha cogido a toda la conjugación del verbo sentar, se le ha dicho, mira, te vamos a conjugar pronominalmente. ¿Qué es eso? Pues que siempre te vamos a regalar un gorrito para que lo lleves puesto. Pero bueno, ¿no influirá? No, hombre, es igual. Es igual, yo siento que yo me siento. Tú sientas que tú te sientas. Ahí ese nos pone ya un poquito. ¿Será o no será complemento ese me, ese te, ese se? Con lo que estaríamos hablando de un verbo reflexivo, de un verbo donde la acción me la hago yo al mí mismo, el que la hace recae sobre él, yo me peino, yo me siento. Pues yo diría que sí. O sea que ese verbo sentarse sería un verbo reflexivo, donde todas las formas verbales sientan al que lo ejecuta. Ellos siéntanse, se sientan. Ahora, si dijeras ellos nos sientan en primera fila, entonces ya no irá como reflexivo. Ellos sientan, ellos, tercera de plural, a nosotros, primera de plural. Y ahí cambia la persona. Si cambia la persona, ya hay que sospechar. Pero aún no cambiando, hay que ver si realmente es reflexivo o no. Y aquí diríamos que sí. Sí. Verbo sentarse siempre sienta al que hace la acción. Así que yo me sentaba, y si es reflexivo es que es complemento directo. Yo soy sentado, se puede pasar en pasiva. Sí, no suena bien, pero es real, es verdad. Yo soy sentado por mi papá me sentó. Pero si soy sentado por mí mismo, yo me siento. Yo siento a quién, a mí mismo. No, yo siento a mi hermano al lado, no. Sino yo siento a quién, a mí. Entonces, complemento directo, el me. Yo me sentaba. Sin embargo, del concentrar, yo me concentraba. Tú puedes concentrar a alguien. Mucho más difícil. Por eso que en este caso, el concentrarse siempre afecta ya por definición de verbo, al que ejecuta la acción. Y entonces ya no le adjudican lo de complemento.
ya le ponen dentro como diciendo, eres constitutivo, eres un ayudantillo, eres una partícula, una partecita pronominal de pronombre, que lleva la forma de un pronombre, métese, y siempre irás en la misma persona que el verbo. Concentraba yo, me. Concentrabas tú, te. Concentrábamos nosotros, nos. Concentrábamos. ¿Ves? Siempre va en la misma persona que el verbo. Este es el sombrerito, diríamos, pronominal. O sea, el verbo concentrarse, al revés que este, que el sentarse hemos dicho que era reflexivo, el verbo concentrarse podemos decir que es que lleva o que va conjugándose con una conjugación pronominal. Es decir, siempre con pronombre. Conjunción pronominal. El nos. Perdón, concentraba, me concentraba. ¿Qué más? Me sentaba. Bueno, ahora vienen los complementos. Me sentaba en mi pupitre. Sí, esto es un complemento circunstancial del lugar. En mi pupitre. Complemento circunstancial del lugar. Y la I me concentraba con rapidez. Aquí sí, con rapidez. Lo que afecta a la velocidad, a la secuencia de la acción que se ejecuta, al modo, eso es de modo. Y se puede sustituir muchas veces por un adverbio de modo, rápidamente. Con rapidez, rápidamente. ¿Ves? Rápidamente sería el adjetivo más el mente que forman ese adverbio de modo. Con rapidez. Complemento circunstancial de modo. Por lo tanto, si algo pusiéramos abajo, podríamos. Oraciones. Estas sí que son oraciones, no son preposiciones. Oraciones. Coordinadas adversativas. Clean y clean. Con el gancho sino. Y para estas dos podríamos poner aquí oraciones coordinadas copulativas. Y aquí lo mismo. Oraciones coordinadas copulativas. La morfología vamos a hacerla directamente aquí porque aquí ya hay mucho bollo. Mira, no, adverbio de negación, hablaba, verbo por preposición los, determinante artículo, codos, nombre, ni, conjunción copulativa. Oiga, también lleva el adverbio no, sí, pero la i ahí le quita importancia al no y le dice, oye, déjate en paz de bobadas, tú estás aquí solo por mí y yo soy la importante, la i y la y, que me has hecho ponerme en i latina, pero soy coordinada copulativa. Vale. Estaba pensando, todo un solo verbo, perifrástico, con perífrasis, en preposición las, determinante artículo, musarañas, nombre, sino, coordinar, perdón, bueno, en realidad es sino que, sino que, no digáis sino nunca, no, sino, es una sola palabra y es llana, fuerte, sí, sino, porque hay mucha gente que se acostumbra a decir sino, y eso no es, el sino es otra cosa, el sino es un sí con un no, que van separados, y cada uno es una cosa, o sea que no tiene nada que ver con el sino. El sino está aquí, que es el amiguito del pero. Sino. Y como es que, pues diremos locución conjuntiva. Locución conjuntiva. Me. Hemos dicho que era pronombre. Y lo era. Y además tiene su función en el complemento directo. Sentaba. Verbo. En preposición. Mi. Determinante posesivo. Pupitre. Nombre. Y. Conjunción copulativa. Me. Aquí diríamos pronombre, o más bien partícula pronominal, que sirve para que este concentrar vaya siempre
con el me, o con el pronombre. Me concentro, tú te concentras, él se concentra, nosotros nos concentramos, os concentráis, y así de arriba abajo toda la conjugación. Entonces no le atribuyen que desarrolle función sintáctica, sino que va de acompañante. Una partecita pronominal se la llama, por decirle algo. Con preposición y rapidez, nombre. Rapidez, nombre. Nombre abstracto, pero nombre. Hasta luego, chicos.